¿Cómo están, amigos de Pulso Parlamentario? Esta es una nueva edición muy importante, sin duda, por el momento crucial que vive la educación en el país, en donde en 10 regiones, por lo menos, la paralización de los docentes está afectando a, como mínimo, 40.000 estudiantes. Incluso en el Cusco podría llegarse ya a perder el año escolar a partir del próximo viernes. Son 4 puntos de demanda de los docentes en huelga que parece difícil poder solucionarse, y sobre estos temas vamos a hablar con Paul Neira del BEN. Él es miembro del Consejo Nacional de Educación, un experto analista y consultor en temas educativos, así que su opinión es muy importante para saber cuál podría ser el desenlace a partir de este jueves en Palacio de Gobierno. Vamos a regresar con él luego de la siguiente pausa. Muy bien, amigos de Pulso Parlamentario, nos acompaña Paul Neira, miembro del Consejo Nacional de Educación, experto en el tema, en gestión educativa, y definitivamente es importantísimo contar con su opinión porque este jueves podría definirse la situación de más de 40.000 estudiantes que están sin recibir clases y que podrían perder el año escolar. Bienvenido, muchísimas gracias por su presencia. Y hablábamos antes de este programa fuera de cámaras respecto a la compleja situación que se vive probablemente luego de muchas décadas, luego de aquella recordada mega huelga magisterial en la que el líder Horacio Ceballos del SUTEP pues tuvo en vilo al país también en la década del 70. Esta podría ser una réplica, salvando las distancias y las diferencias, respecto a los efectos negativos en los educandos. Sí, Álvaro, mira, la situación es, como tú bien dices, es muy compleja, pero yo agregaría que es volátil, incierta y muy cambiante de un minuto a otro. Sea por las reacciones que ha venido teniendo el Ejecutivo respecto a la situación que está enfrentando y que de alguna manera el gremio representado en sus regiones o los docentes de a pie vienen respondiendo. Muchas veces se dice divide y reinarás. En este caso, la división del SUTEP es la causa de un efecto contrario en las negociaciones con el gobierno. Sí, porque tú tienes prácticamente una plataforma de lucha por región. Entonces, es muy complejo porque antes el Ministerio de Educación o el Ejecutivo enfrentaba una sola cara y una sola plataforma de lucha que representaba a todo el país. Hoy en día tienes múltiples plataformas, casi cada una por región, que van de una gradualidad de menos complejas de atender o menos radicales, digamos, que es una palabra que a mí no me gusta tanto usar porque ha sido muy usada últimamente, hacia más complejas, como por ejemplo la derogatoria de la ley de reforma magisterial, que desde todo un punto de vista es inmanejable, digamos. Pero que es una demanda común a todas las regiones que están en huelga. Que ahora se han alzado y han asumido esa voz, porque al inicio de este proceso, la única región que planteaba eso, o la plataforma de lucha, era la región del Cusco, pero hoy en día tienes a Puno, Arequipa, Ayacucho, Junín, Huánuco, hasta Piura, que se están alineando a una sola voz bastante compleja de atender, digamos, y que podría ser una estrategia de negociación, ojo, pero a todas luces, digamos, traerse abajo el marco legal con el cual funciona todo el magisterio del país, que son 385.000 docentes, es el mayor número de empleados en el Estado, es bien complicado. ¿Y ese es el hueso más duro de roer, el tema de la derogatoria de la ley de reforma magisterial? ¿O pasa también por el tema de la evaluación? Porque hay una espada de Damocles que escuchaba ayer a 2 dirigentes decir que la calificaban como punitiva esta evaluación. Es decir, docente que no aprueba, docente que sale no solamente de su colegio, de su puesto, sino sale del sistema educativo. ¿A dónde reubicar a todos esos docentes que, según los propios dirigentes, ya suman 50.000 despedidos? A ver, mira, hay que dividir la cosa tratando de diseccionar con cuidado este tipo de cosas, porque no es tan así. El espíritu de la ley de la reforma magisterial efectivamente involucra el tema, o sea, introduce el tema de la meritocracia, pero
lo que le ha faltado también al ministerio es poner un músculo fuerte en capacitación y formación. Porque no solo es la evaluación en términos de saber cuál es la performance del docente, sino cómo yo lo ayudo a este docente, que además lo he formado yo, en su enorme mayoría, yo Estado. Porque la gran mayoría de los profesores en el Estado vienen de institutos superiores pedagógicos públicos, que han sido formados por el mismo Estado, con presupuesto, políticas públicas detrás y un histórico atrás. Es decir, yo he formado a ese docente que después no aprueba. Que después no aprueba y yo lo evalúo. Y yo lo evalúo. Como formador. Hay un tema de responsabilidad del Ejecutivo que ha sido agregada a lo largo del tiempo. Entonces, lo que le ha faltado al Ejecutivo y a esta administración también y a las anteriores ha sido dar un mensaje más claro de que en el espíritu de la implicancia de la aplicación de la ley de reforma magisterial no solo está la evaluación, que es fácil decir punitiva, pero también la otra parte que es la formativa y la responsabilidad del Estado. Hoy en día hay una serie de iniciativas que están terminando de madurarse para darle ese otro espacio al docente. Ese es un punto. El segundo punto es que hay un cronograma de evaluación. Entonces, el primero, que es el de este año, que pasa las profesoras de inicial y 3 años después viene ese segundo proceso de evaluación. No es tan consecutivo como algunos docentes dicen. Entonces hay que morigerar un poco también los mensajes porque no son tan correctos. Yo, desde mi punto de vista y opinión personal, yo estoy de acuerdo con la lógica de la intervención de la meritocracia. ¿Por qué? Porque es fundamental en la lógica de mejoramiento continuo. Y efectivamente hay docentes en el país que deberían dejar la carrera magisterial, pero no en el términos de sacarlos del aula, pero es gente que tiene mucha experiencia y ahí también le ha faltado en la lógica de la ley y en la lógica del manejo del Ejecutivo de esa ley, es cómo hago yo para reconvertir esa experiencia docente que la ha venido acumulando en 20 años de experiencia para volverla a meter al sistema. Porque si tú lo sacas a ellos, estás ganando presupuestalmente menos gasto, pero no significa que eso va a revertir en una mejora de la educación. Entonces, la habilidad que debería estarse discutiendo en este marco de esta huelga y que no se está discutiendo ahorita, es cómo hacer para aprovechar la oportunidad de la reconformación del magisterio docente peruano para orientarlo a la mejora de los aprendizajes, porque ahí estamos mal. ¿Y el gobierno será este jueves capaz de dar ese mensaje claro que contente a todas las regiones, a todos los dirigentes que entre sí no se reconocen, entre sí han perdido legitimidad gremial, este mensaje claro de decirles: yo primero los voy a capacitar y en tanto estén ustedes capacitados, recién los voy a evaluar? Lo que pasa es que, a ver, ahí hay un mensaje medio extraño. A ver, tú me has hecho una pregunta y no te la he respondido, perdóname. Yo dudo de que el jueves cerremos el capítulo. Yo de verdad espero equivocarme por el bien de la educación nacional, pero estoy casi seguro que no va a suceder eso de ahí. Por el lado remunerativo, por el lado evaluativo, por el lado de la deuda social, ¿por qué lado va a ser más difícil llegar a un acuerdo? El más caro de todos es la deuda social, es la llamada deuda social, porque tienes una postura que es la del MEF, que dice que es una cantidad de plata, de recursos importantes en el país. Por el otro lado, tienes una lectura del Ministerio de Educación que ha ido cambiando un poco al ritmo un poco de la música que le pone el MEF, porque finalmente él es el que tiene el control, digamos, de los recursos en el país, porque es el que maneja la hacienda. Pero por otro lado, tienes los reclamos de los profesores que, basados en un análisis particular de la ley y de las normas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, le dan en principio la razón. El problema en esta estructura del tema de la deuda social es que hay el Poder Judicial a nivel regional ha comenzado a darle la razón en juicios a los docentes. Entonces, hay una cantidad de plata que se ha ido ya pagando hace 3 años, de 3 años ahora, y que ha sido técnicamente aprobada por el MEF, que con los saldos de las regiones se le ha ido pagando la llamada deuda social. Entonces, hay una jurisprudencia que se ha ido generando en el Poder Judicial que está contraria a los intereses del MEF y del Ministerio de Educación. Entonces, ahí hay un problema que no está siendo tocado, porque los docentes dicen, el magisterio dice que la deuda social es de casi 30.000 millones de soles. Para que entiendan los televidentes, esta deuda social se refiere a lo dejado de recibir por los maestros por el concepto de preparación de clases. Preparación de clases,
asistencia a tiempo, una serie de acuerdos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo a través de empezó huelgas. Con un profesor que Así sentó es. jurisprudencia. Exactamente. Y ahí, como en el FONAVI, se fueron sumando el resto, ¿no es Y cierto? ojo, y para que tengan una idea tus televidentes, digamos, estás hablando de entre 75.000 soles y 150.000 soles de pago individual por docente, dependiendo de la cantidad o lo que el juez determine que es correcto pagar. Y hay regiones que ya pagaron. Piura, Trujillo, Piura, La Libertad, Arequipa, Tacna, ya han pagado. Ya han hecho estos pagos. Es más, la ministra, en una entrevista el día lunes en Perú 21, mencionó que cuando le hacen la pregunta sobre el tema de la deuda social, ella dice, ya se ha establecido que se va a transferir 200 millones de soles a regiones. Pero que no va a alcanzar. Pero hay un tema adicional. Primero, no va a alcanzar. Y segundo, dice, el 70% de esos 200 millones de soles va a ser dedicado a educación. Entonces, en realidad no son 200 millones. Es mucho menos, son 140. Entonces, son precisiones que el magisterio lo lee y lo lee engorilándose, porque sienten que no le están diciendo las cosas de frente, porque el puente de relacionamiento se ha quebrado. Volviendo al tema de la pregunta, si el jueves, el día de mañana, se va a cubrir esto de acá, yo lo dudo honestamente, pero espero que no, espero que funcione por el bien del sistema. Es que el jueves no se define este tema, el viernes ya entramos en el limbo, ¿no es cierto?, de la pérdida del año escolar. La que está ahorita decía, ad portas es el Cusco. Entonces, claro, porque además normativamente el Ministerio de Educación establece que son 60 días perdidos de clase. Y el día viernes son 60 días. Y en caso haya un levantamiento, este sería simplemente temporal, más... O sea, calmar la tormenta, dices tú. Claro, digamos que mejor sería hablar de una tregua, porque en los 140 millones que no va a alcanzar para el tema de la deuda social, probablemente haya algún tipo de retraso en el cronograma del aumento del piso salarial. Podría repercutir en nuevas medidas para el inicio del próximo año escolar del 2018. Sí, porque además, de nuevo, citando a la entrevista de la ministra en Perú 21 el día lunes, ella menciona que este adelanto del mes de marzo del próximo año, a diciembre, es para los profesores que tienen una asignación de 30 horas de clase, que no es todo el magisterio. O sea, en diciembre le van a subir el sueldo a 2.000 solo a los que tienen 30 horas de clase. Y a los que no tienen 30, a los que tienen régimen de 24, los que tienen régimen de 26, ¿que no se les sube? Ahora, y los que tienen 30 dicen que acá no hay ningún aumento, porque si les han aumentado de 24 a 30, pues obviamente ese aumento es por el número de horas adicionales que están dictando, pero claro, que en realidad en la práctica no hay ningún aumento. Claro, porque trabajas más. Pues. Exacto. O sea, y que ese es parte también de los reclamos de algunas de las regiones. Exacto. Que dicen, oye, tú me subes, pero antes yo tenía un régimen de 24 horas y ahora tengo de 30, pero me estás haciendo trabajar más. Y esto suena, digamos, probablemente a los televidentes suena medio raro, digamos, ¿cómo es eso que trabajan más, trabajan menos? Lo que pasa es que la ley de reforma magisterial establece claramente que hay regímenes de horas dedicadas. Y en función a eso hay una RIM, que se llama la remuneración íntegra mensual, que está establecida en la ley de presupuesto, en noviembre de cada año. Antes la RIM tenía un precio de 51.80 soles y ahora, con este cambio que se ha hecho, está subiendo a cerca de 56 soles por hora. Entonces, pero finalmente están haciendo trabajar más, porque acuérdate que hay un número entre 30 y 45% de docentes que tienen un segundo trabajo a nivel nacional. Entonces, cuando tú lo haces trabajar más en el Estado, le estás quitando la oportunidad de ganar más dinero. Del otro trabajo, exactamente. Pues, claro. Entonces, sí hay directamente, desde la lectura del docente, una no consideración de su situación económica. Ahora, todo este presupuesto adicional que se necesita para el aumento, para el pago de deuda social, para, obviamente, rearmar todo un sistema de evaluación y de capacitación con el que definitivamente los maestros no están conformes. ¿Cuánto queda para infraestructura? No va a quedar absolutamente nada para reconstrucción, para volver a implementar la infraestructura de miles de colegios que se caen a pedazos, que no tienen luz, que no tienen agua. ¿Qué nos queda por pensar? Que realmente otro punto en una probable nueva huelga o reclamos sindical
¿también incluiría un quinto punto que sería el tema de infraestructura y de condiciones para los maestros? Bueno, en el universo de la infraestructura, que tú bien lo has descrito, hay uno muy chiquitito que pasa escondido, que es la situación de los docentes en ámbitos rurales. Hay que mencionar allí que donde se percibe, no, donde se tiene la certeza que hay menor inclusión y menor capacidad de aprendizaje de los estudiantes es en el ámbito rural. Bueno, ahí en estas fotografías nos olvidamos de los docentes. Los docentes no tienen casa. Los docentes no tienen servicios básicos para vivir en el ámbito rural. Sobre todo hay 9.900 escuelas unidocentes en el país y ninguna de esas tiene casa. Los docentes viven, duermen, comen en el mismo despacho del director, que es un cuarto que es más chiquito que este espacio donde estamos sentados ahorita. Entonces, también en la infraestructura no solo es fierro y cemento para los estudiantes, es las consideraciones de un Estado que cómo trata a personas que son capaces de trabajar 15 días seguidos a 4.500 metros de altura sin las condiciones básicas. Enseñando desde primer grado hasta sexto de primaria. Hasta cuarto de primaria. Ahora, ¿y cómo evalúas a ese profesor? ¿Lo evalúas por lo que sabe de primer grado, de segundo, de tercero, de cuarto? De repente falla en el de tercero, pero aprueba la evaluación de primer grado. Es un poco difícil poder evaluar a tantos grados que tiene un solo maestro, ¿no? La ventaja, de alguna manera, a ver, ahí hay un problema y una oportunidad. El problema está que efectivamente es muy complejo evaluar ese tipo de performance docente, porque en este caso de los 9.000 colegios, ¿qué es lo que miras? O sea, ¿el manejo de cuarta primaria o el manejo de primero? O sea, ¿cómo? ¿No? Pero es una oportunidad en el sentido de que en la programación que tiene establecida el Ministerio de Educación sí se están considerando estos elementos. Lo que pasa es que una parte de la plataforma de lucha de los docentes es: a mí no me han explicado cómo van a mirar. Y que puede ser cierta en cierta parte, porque hay algunos docentes que nunca les ha dado ningún papelito, si quiere, el Ministerio de Comunicación de cómo va a ser el proceso de evaluación. Y algunos que sí, pero esa variabilidad de que unos sí y otros no, introduce un factor que puede generar discriminación a la hora de la evaluación. Porque si yo sé que tú me vas a evaluar de cómo estoy peinado, entonces me peino bien. Pero si yo no sé que me vas a mirar peinado, puedo aparecerme con los pelos desgreñados, digamos, claro, y yo puedo perder justamente por desconocimiento. Entonces ahí hay, o sea, es muy complejo el tema y no es tan sencillo como que evalúen a todos y los pongan aquí y los pongan allá. Ahora, curiosamente, esta situación pasa por evaluación no solamente del gremio magisterial, sino del propio gobierno, ¿no? En lo que llamamos las encuestas de popularidad, pues acabamos de ver que hay un descenso en la popularidad del mandatario. Sí. Esta evaluación técnica, profesional, coincide con una evaluación política del régimen. Unir estas dos situaciones en una mesa de diálogo puede ser perjudicial, en su opinión, para el resultado de levantar o no la huelga. A ver, yo creo que lo que se está jugando en esta huelga, hay como que otros mensajes atrás que están como que escondidos a la plataforma del teatro, digamos, de lo que estamos viendo en los medios de comunicación y el ida y vuelta entre el Ejecutivo y los docentes. ¿Por qué? Porque hay muchas expectativas respecto al tema educativo en la población. Nuestro país es una población que está ahorita aprovechándose del bono demográfico, donde el grupo de jóvenes es enorme. Y el grupo de jóvenes lo que quiere es progresar, lo que quiere es aprender. Y esta lectura es importante medirla también porque los mensajes que se hable respecto a cómo se trata el sistema educativo también es una señal para el sistema educativo superior, para las oportunidades de trabajo y para las oportunidades de desarrollo y crecimiento del país. Y es un espejo para otros gremios, como obviamente el gremio médico, el gremio de enfermeras. Así también. Es. Entonces, ¿por qué ellos sí y yo no van a decir? Porque, exactamente, porque ahí se está jugando mucho, hay muchas cosas en juego y yo no sé si es que, pues claro, yo no soy del Ejecutivo, solo veo las cosas de fuera, hago un análisis frío del tema. Yo no sé si ellos están considerando estos elementos, sobre todo por esta suerte de mensaje muy extraño que da el presidente, que el día lunes la ministra dice taxativamente, el día miércoles, quien falta 3 veces, lo van a separar, o sea, lo van a renunciar del cargo, o sea, va a salir de la carrera pública. A contratar a otro, y vamos a contratar a otro, y el día jueves, la reunión es en Palacio de Gobierno como que poniéndole paños fríos al tema. Entonces hay dos mensajes ahí que son difíciles de poner puentes entre sí. Y eso no es una buena señal para el país porque
no queda claro cuál es la estrategia que está teniendo el Ejecutivo para manejar este tema. Y a todo esto ha habido un aderezo adicional en este sancochado, ¿no es cierto? Que es que el ministro del Interior tome protagonismo en el tema y acuse a todos los gremios de estar infiltrados por el Movadef y remanentes del senderismo de antaño. Esto obviamente ha sido, digamos, echarle más gasolina al fuego, ¿no es cierto? Sí, yo tengo una posición particular respecto al tema. Yo soy docente y a mí no me gustaría que me digan que yo soy miembro de Sendero. Pues Sendero ha sido uno de los peores males que ha tenido este país. No podemos nosotros transar 1 milímetro con la violencia que se vive allí. Pero yo no estoy de acuerdo, yo, docente, no Paul Neira, consejero de educación, sino yo soy docente, que me digan que yo tengo afinidad con este asunto es un insulto. Entonces, bajo esa lógica, la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo leen esto los docentes de a pie que no tienen nunca en su desempeño profesional? Podemos hablar de calidad, lo que quieras, pero en su desempeño profesional nunca han aceptado una cosa como estas y ahora alegremente se digan de que todos los que están parados en huelga tienen filiación terrorista o tienen filiación con el CONARE o tienen filiación con el Movadef. Me parece muy ligero y poco profesional de un técnico en seguridad como es el caso del ministro. O sea, no puede haber una sobregeneralización porque si no estás estigmatizando un derecho fundamental de un grupo de profesionales que están parados por la OIT que tienen la capacidad de ponerse en huelga y hacer una plataforma. Aparte que les está diciendo, no me convencen tus reclamos están contaminados con un tema político que trae sobre sí este grupo de infiltrados del Movadef y tú te has dejado convencer por ellos, ¿no es cierto? Claro. Y entonces, eso es muy peligroso. Estás llegando con ese foul que les estás metiendo a los representantes gremiales. ¿Cómo pretendes que yo me sienta entonces? Exacto. Del otro lado de la mesa? Porque además, si analizas tú fríamente de nuevo el acuerdo que ha habido con la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, la ANGR, que fue el día jueves de la semana pasada, donde se compromete a los gobernadores regionales, bueno, ya hubo un disidente que es Puno que dijo que no va a votar a nadie ni va a descontar nada. Y estaba supuestamente firmando ese acuerdo. En los cuales resulta que tú te sientas a negociar un tema de los docentes y no hay ningún docente representado ahí. Entonces, hay mensajes muy contradictorios por parte del Ejecutivo en el manejo de este problema que es social. Porque además, la ministra en Piura el día viernes, la semana pasada, en una cosa que está dando vuelta en redes sociales, decía que el 27% de los docentes está en huelga. 27% de casi 400.000 docentes es un montón de gente. Entonces, si a eso sumamos los estudiantes y las familias que están siendo afectadas por la huelga, estamos hablando de un número importante de la sociedad peruana que está viendo vulnerados sus derechos a la educación por esta ida y vuelta extraño y poco inteligible de la estrategia del gobierno para manejar el tema. ¿Esta estrategia podría, a partir del jueves, ser centralizada por el Ejecutivo o cree usted que debería seguir en manos de los gobiernos regionales, región por región? Mira, si tú subes hasta la última instancia, que es el caso del presidente, y no se arregla el tema, ¿ante quién vamos a ir? Entonces, ya no hay más. Yo no sé si esa es parte de la estrategia de que tienen una propuesta, digamos, como dicen los americanos, deal breaker, digamos, ¿no? En el cual plantean una solución y eso quiebra el asunto. Yo, de verdad, espero profundamente de que eso suceda. Pero y hay que ponerse en el escenario contrafactual de que no pase. ¿Y qué pasa si no se quiebra la huelga? Ya se guió hasta la última instancia, que es la máxima autoridad. Y ahí sería imposible regresarle la responsabilidad a los gobiernos regionales. ¿Cómo vamos a manejar eso? Entonces, si es una situación muy compleja, muy preocupante, porque por una serie de decisiones se ha ido escalando esta situación a un punto que
Yo espero que el jueves se solucione, pero ¿y qué pasa si no se soluciona? Si tú me preguntas cuál sería la respuesta, la verdad que vamos acá al Señor de los Milagros a rezarle un poquito para que la cosa funcione, ¿no? Es muy probable entonces que haya pérdida del año escolar en algunas regiones, porque ese cuento de siempre, de que se recupera los sábados y domingos y que las horas extras, jamás se cumple, ¿no es cierto? Además, el grupo con más peligro es el de quinto secundaria, de todo el país, y de las zonas donde es más peligroso que eso suceda. Sabemos que es el Cusco, digamos, particularmente. ¿Por qué? Porque esos chicos están a puertas de salir del colegio y pueden, con todo derecho, decir, oye, pero yo ya quiero entrar a la vida adulta, entrar al estudio superior, a trabajar, a lo que sea, y me están deteniendo. En desigualdad de condiciones con los que vienen de educación particular. Exactamente. Entonces, ahora, sí hay que mirar con cuidado el tema de los 60 días, porque es una norma que está establecida por el Ministerio de Educación, y es que probablemente los colegios donde se compruebe efectivamente que ha habido 60 días ininterrumpidos serían los que técnicamente y normativamente estarían a puertas de perder el año escolar. Entonces, no necesariamente toda la región del Cusco va a entrar en ese default, digamos, ¿no? Pero ahí tiene que haber una plataforma de negociación que permita que esto se discuta, porque si ahorita no se está discutiendo, ahorita lo que está mandando es la norma y no el diálogo. Yo lo que planteo es, efectivamente, tiene que haber mecanismos de diálogo distintos a los que se están estableciendo hoy en día, porque si no, no va a solucionarse, creo yo, el problema con estos mensajes de ida y vuelta, tanto por el gremio magisterial, los docentes de a pie, como por distintos representantes del Ejecutivo en este problema, ¿no? Muy bien. Bueno, esperemos que este mensaje llegue al Ejecutivo y que esta comunicación clara y negociación directa, pues ojalá llegue a buen puerto. No, yo estoy en la misma página que tú, Álvaro. Yo de verdad espero que el día de hoy se bajen, digamos, las armas en esta confrontación, que se abran los espacios de diálogo, que se tiendan puentes. Ahí hay que buscar representantes que ayuden en ese proceso y que tengan legitimidad y autoridad para hacerlo, y que el día de mañana efectivamente la propuesta sea tan buena que permita, en un proceso de bajada de armas, ir arreglando el problema en una plataforma que permita una negociación correcta, porque finalmente lo que debe primar aquí es el bien último del país y el desarrollo de los chicos, digamos, ¿no? Muy bien. Le agradezco. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Y con ustedes, amigos, vamos a un corte y volvemos con lo último de Pulso Parlamentario. Amigos, hasta aquí la presente edición de Pulso Parlamentario. Les agradecemos por habernos sintonizado y los invitamos a continuar con la programación de Congreso Televisión y Radio Congreso. Será hasta la próxima.